¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Agenda Económica. Comenzamos a esta hora de la mañana, 8:01. Gracias por acompañarnos para revisar los temas más importantes de este jueves 29 de abril. Hasta las 8:30 estamos con ustedes y les damos a conocer los temas más importantes para empezar este nuevo día en materia económica y de finanzas y negocios. Vamos a partir de inmediato revisando los temas que estaremos analizando en los próximos minutos con nuestro resumen de noticias, partiendo por supuesto por el tercer retiro. Ahora que ya el proyecto ha sido promulgado y publicado además en el diario oficial, hay fecha exacta para el inicio de las solicitudes. Próximo lunes será el momento, el 3 de mayo, en que comenzarán a recibir las AFP las solicitudes para este proceso de tercer retiro de los fondos previsionales. El proyecto contempla 15 días de pago a partir de la fecha de la solicitud. En el caso de las aseguradoras, porque también se podrá hacer anticipos de rentas vitalicias, bueno, para ellas el plazo es un poco más largo. 30 días, dado el negocio que manejan, las inversiones que tienen, requieren de otras características. Ayer, de hecho, hubo una reunión importante entre las aseguradoras con la CMF para abordar este tema. Ya estaremos contándole detalles y cómo desde las AFP también están viendo el proceso de cambio en el sistema previsional chileno. Les contamos también que en paralelo a estos pasos finales desde el punto de vista del trámite que tenía el proyecto del tercer retiro, ya hay un cuarto proyecto para un retiro de fondos previsionales. Ayer en el Congreso un grupo transversal de parlamentarios presentó un nuevo proyecto muy similar a los anteriores. Es un articulado único, las características son similares en términos de mínimos y máximos a retirar, pero ya está puesto sobre la mesa ese proyecto y eso evidentemente que le genera más presión al gobierno, también al Congreso, para avanzar en otras iniciativas como la idea de una renta básica universal. En la oposición han planteado este tema desde hace mucho tiempo. En el oficialismo va ganando también cierto apoyo esta propuesta para generar mecanismos de ingresos fijos mucho más amplios que lo que se ha hecho con los bonos clase media o con el IFE hasta el momento. Ya estaremos revisando detalles de esa discusión que va de la mano con una reforma tributaria. Otro tema que también ha generado bastante discusión en el Congreso tiene que ver con el impuesto a los superricos. Ayer dio un paso fundamental, fue despachado desde la Comisión de Constitución. Este proyecto que busca gravar con un 2,5% a los patrimonios más altos, que según el Servicio de Impuestos Internos serían cerca de 1.409 personas en nuestro país, fortunas por sobre los 22 millones de dólares. Ahora, hubo cambios bien relevantes en esta iniciativa, porque se aprobaron también indicaciones presentadas por parlamentarios de Chile Vamos para rebajar el IVA a una serie de productos y bienes esenciales de manera temporal. Se disminuiría en 4 puntos el IVA para combustible, para alimentos también, entre otros productos y servicios en nuestro país. Forma temporal hasta diciembre del 2022. Pronto estamos revisando los detalles de ese debate enmarcado en esta discusión tributaria que ya está en el Congreso. Y en otra materia, también hay preocupación en el sector de los servicios básicos porque en el contexto de la pandemia se implementó una ley que permite evitar el corte de servicios en caso de no pago de algunas cuentas. La morosidad va al alza, la medida se ha ido extendiendo y el próximo 4 de mayo vencía. Sin embargo, desde el Senado ya emanaron una ley que permite extender ese plazo hasta diciembre, por lo menos. Si es que el estado de catástrofe se extiende, también se extenderá esta normativa que beneficia evidentemente a los consumidores, pero que pone a las empresas también en una situación financiera algo compleja. Será un tema que vamos a abordar el día de hoy junto a los representantes de las empresas eléctricas en nuestro país. Por último, les contamos cómo están operando los mercados a esta hora. El IPSA es un caso aparte. Ayer sufrió una fuerte caída superior al 3%, empujada principalmente por lo que está ocurriendo acá en Chile, con los retiros, con la incertidumbre política también que se ha generado. Pero afuera los mercados están operando con ganancias. A esta hora las bolsas europeas suben. En el caso de Madrid, por ejemplo, 0,49%, en Londres 0,58%. Asia cerró con ganancias también superiores al 0,8% en el caso de Hong Kong y 0,2% en Japón. ¿Y qué está pasando con el cobre? Lo estamos siguiendo durante toda esta semana porque ha estado bordeando los máximos históricos. Hoy día ratifica esa tendencia al alza, está subiendo 0,8% y llega a $4.54 la libra. Ojo, porque podría superar sus niveles más altos registrados en 2011. Bien, nuestro resumen de noticias para partir esta edición de día jueves de Agenda Económica, y vamos a ir a revisar de inmediato algunos de estos temas. 8,5. Vamos a comenzar revisando detalles de este tercer retiro de los fondos previsionales. Ayer finalmente se promulgó la ley definitivamente porque fue publicada en el diario oficial. Era el último trámite lo que estaba pendiente para que comience a andar esta máquina de los retiros de fondos previsionales nuevamente.
Las empresas de las AFP se están preparando ya, tienen un mecanismo que es conocido y por lo tanto el proceso no va a ser tan difícil de implementar. El subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, ayer detallaba que el proceso será online en las primeras 2 semanas. Comenzará el lunes, ahí se van a recibir las primeras solicitudes y se espera que el pago, que se va a realizar de una sola cuota, se haga efectivo en las cuentas de cotizantes una semana después de haber ingresado la solicitud. Es decir, cerca del 10 de mayo ya estarán pagadas las primeras solicitudes. En el caso de las AFP tienen un plazo de 15 días, para las aseguradoras es distinto, el plazo es mayor, llega a los 30 días hábiles para hacer los depósitos. Eso sí, hay temas pendientes, por ejemplo, si se va a cobrar un impuesto o no por este tercer retiro. Recordemos que el primer retiro estuvo libre de impuestos, el segundo sí lo tuvo y este tercero sale del Congreso sin un gravamen, pero el gobierno quiere reponer ese tema en la discusión legislativa ex post, digamos, una vez ya implementado el mecanismo. Escuchemos al subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, se refería así a este tema. La retroactividad de las leyes es algo que está contemplado, puede excepcionalmente hacerse así o no, y que las personas con más ingresos tengan que pagar impuestos es de toda lógica, es como funciona el sistema tributario siempre. Eso será materia de discusión de la ley en su momento, probablemente una norma transitoria que tenga que regular al respecto, pero no sería primera vez que hay una norma retroactiva. Recordemos que las operaciones de renta son operaciones anuales, por consiguiente son las normativas que se apliquen durante ese año las que están vigentes para la operación renta de abril del año siguiente. Bueno, para las aseguradoras este es un proceso inédito. Es la primera vez que aquellos que están acogidos a la renta vitalicia podrán hacer retiro. Por eso ayer la CMF se reunió con las compañías de seguro de vida. Estamos viendo precisamente el comunicado publicado en su sitio web que da cuenta de esta reunión para que las aseguradoras puedan iniciar esta recepción de solicitudes de retiro desde la próxima semana. Tienen un desafío mayor, distinto al de las AFP. Las AFP ya tienen experiencia, pero además tienen instrumentos de inversión mucho más líquidos. Las aseguradoras lo que reclamaron durante todo el trámite del proyecto es que tienen inversiones que son de largo plazo, no tan sencillas de liquidar y por lo mismo tendrían algo más de problemas para poder cumplir con estos pagos, que recordemos no son pagos directos, sino más bien adelantos respecto a las rentas vitalicias que se pagarían a futuro. Por tanto, va a disminuir ese monto el que recibirán estos beneficiados en los próximos años, según lo que adelantaba este proyecto y con un tope distinto también. Pero lo cierto es que la autoridad está pendiente de este proceso para que resulte de manera expedita y también satisfactoria para las aseguradoras dentro de lo posible. Recordemos que hay eventuales juicios también pendientes asociados a este punto en particular. Pero vamos a seguir revisando otros detalles y coletazos que ha dejado este tercer retiro. La discusión institucional ahora va cobrando mucha más fuerza porque estamos hablando de un tercer retiro que genera un forado, digamos, mayor en los fondos previsionales. El acumulado después de los dos primeros podría llegar a cerca de 50.000 millones de dólares, estiman algunos analistas respecto al daño que habrá en los fondos previsionales, al vacío que se va a generar producto de estos retiros. Y ese es un tema que preocupa, por supuesto, también a la industria. Ayer, aquí en Agenda Económica, Jaime Munita, el presidente de AFP Capital, se refirió a este tema y proyectaba también hacia dónde se debería encaminar una reforma del sistema. Esto es un sistema mixto y me lo imagino con los tres pilares, fortaleciendo el pilar, ¿no es cierto?, solidario, como se ha hecho ya hasta el momento, generar más conciencia en la necesidad de ahorrar para la vejez y aumentar la contribución obligatoria individual, pero seguir fortaleciendo este sistema mixto en cada uno de los pilares. Obviamente también existe la esperanza de volver a una discusión técnica donde pongamos al afiliado al centro y de verdad pensemos en cuáles son los cambios que el sistema requiere para mejorar las pensiones. Y eso es la discusión de fondo que creo y espero que volvamos a tener en el corto plazo. Bueno, quedan asuntos pendientes, eso sí, ya les contábamos. Uno de ellos tiene que ver con el impuesto que se podría aplicar eventualmente, incluso retroactivamente, sobre este tercer retiro. Otro asunto tiene que ver con el bono que recibirían aquellas personas que se quedaron con saldo cero después del primer y segundo retiro. Son cerca de 3 millones de personas y a las que se le podría entregar un bono de hasta 200.000 pesos. El debate continúa en el Congreso y lo vemos en la siguiente nota de Ivo Golich.
Después de asumida la derrota, el gobierno intentó rescatar los restos de un proyecto que en su origen buscaba frenar el tercer retiro del 10%. No era un as bajo la manga, sino un ejercicio de realidad que fue solicitado desde su sector. Permitir el retiro de un bono de 200.000 pesos a aquellas personas que no tienen saldo en sus cuentas de ahorro previsional y por lo tanto no tienen nada que retirar con la reforma aprobada por el Congreso. Una idea que llamó la atención de partidarios y detractores, vista con buenos ojos por gran parte del Congreso, pero que a la vez también generó dudas por lo amplio del mensaje que debió ser aclarado este miércoles. A todos los chilenos que entre julio del 2020, que fue la fecha de publicación del primer retiro del 10%, y el 31 de marzo de este año, que en ese periodo de tiempo hayan en alguna oportunidad tenido saldo cero, el derecho a recibir el bono de 200.000 pesos. Escuchó bien y si no se lo repetimos, porque el bono de 200.000 pesos para los cotizantes con saldo cero es para todas aquellas personas que durante julio de 2020 y el 31 de marzo de este año en algún momento no tuvieron fondos. Que no sé si trae alguna contrariedad más adelante para nosotros, si de repente algún cobro adicional. Y necesito la plata ahorita, pues no estoy pensando en un mañana, sino ahorita, porque ahorita lo necesito. Y claro que sí. Ahorita no tengo, para el tercer retiro no tengo nada. Ya era hora que se pusiera la mano al corazón por la persona más que nada, porque la gente igual necesita y es más que nada para vivir, no para darse grandes lujos. Ellos son solo 3 personas que ya no tienen un peso en sus cuentas de AFP. El total, según cifras de la Superintendencia de Pensiones, llega a los 3.023.145 potenciales beneficiarios de los 200.000 pesos del proyecto del gobierno. Iniciativa que pretende ingresar el Ejecutivo y que aún no se escribe y no se sabe cuándo será presentado. Y busca el reintegro de los fondos que sean retirados a través de la modalidad de aumentar la cotización en 2 puntos. Uno a cargo del empleador y otro del Estado. Pero también tiene otra propuesta que ya genera polémica. Que las rentas más altas, del 10% de los chilenos de mayor ingreso, por los recursos que retiren, paguen proporcionalmente impuestos, dado que eso constituye ingreso. Una fórmula que podría cambiar el actual proyecto ya publicado en el Diario Oficial de Tercer Retiro, el que establece 0 impuestos al sacar el 10%, pero que el gobierno cree podría modificar. No sería primera vez que hay una norma retroactiva. Recordemos que las operaciones de renta son operaciones anuales. Por consiguiente, son las normativas que se apliquen durante ese año las que están vigentes para la operación renta de abril del año siguiente. Reponer los impuestos, que es algo que enredaría bastante el debate acá. Nosotros creemos que lo óptimo es que se mantenga el proyecto tal cual fue despachado. Pretender que las personas que tienen más paguen impuestos es una cuestión casi de sentido común. Discusión que se dará en el Congreso, pero aún sin fecha definida, que se espera sea pronto porque el aviso ya fue dado y más de 3 millones de personas esperan poder beneficiarse de este proyecto. Bueno, mientras tanto en el Congreso hay una serie de materias tributarias que están en plena discusión y uno de los proyectos que avanza y rápido ha sido el impuesto a los súper ricos. Este proyecto que busca generar un gravamen de 2,5% a todas las fortunas superiores a los 22 millones de dólares. Este proyecto ayer fue despachado desde la Comisión de Constitución, que aprobó no solo el corazón de esta iniciativa, sino también otros aspectos que se incorporaron en el debate. Propuestas por parlamentarios de Chile Vamos, por ejemplo, en relación a la reducción transitoria del IVA para ciertos productos esenciales. Este tema es bien relevante, es uno de los aspectos novedosos también del trámite y genera una reducción del IVA por todo 2021 hasta diciembre del 2022 para determinados productos. ¿Cuáles, por ejemplo? Combustibles, se aplicará únicamente a las personas que no sean transportistas. Alimentos utilizados para la nutrición humana o animal, dice el proyecto. Productos sanitarios también. Hotelería, acampamiento y balneario, restaurantes, asistencia sanitaria, entre otros aspectos. Ese aspecto es bien interesante porque reduce el IVA, como decíamos, de un 19 a un 10% en estos casos y de un 19 a un 4% en productos básicos como pan, harina, huevos, leche, libros también, entre otros. El debate entonces se amplía y hay una mayor presión para generar un proyecto amplio en materia tributaria. Escuchemos, aparte de los intervinientes de este debate, al diputado Alessandri y luego a la diputada Camila Vallejo. Hemos cambiado el texto por un texto que, en primer lugar,
recauda de las 1.500 personas más ricas del país, pero también va en ayuda y permite un respiro a 12 o más millones de personas a las cuales el IVA le pega muy fuerte todos los meses. A pesar de los votos en contra del Frente Amplio y del Partido Comunista, logramos aprobar una indicación en forma transversal, aquella que plantea un IVA reducido al 10 o al 4% para bienes esenciales. Con eso, queremos no solamente que el Estado recaude de los que más tienen, sino que también le permita más holgura, un respiro a los que menos tienen. Siempre que es necesario reducir el IVA en ciertos sectores, en ciertos bienes esenciales que le impactan principalmente a la población de menos recursos, pero también hay que tener un cálculo sobre la mesa para poder conversar seriamente, ¿ya? ¿Qué significa esto? Insisto, porque el objetivo central tanto del royalty a la gran minería como el impuesto a los superricos es poder financiar un ingreso universal de emergencia. Si estamos creando estos impuestos para cubrir el déficit que produce la menor recaudación por el IVA, que está cercana al 50%, entonces no podríamos estar financiando el ingreso universal de emergencia. Entonces, yo creo que si se da un acuerdo en este debate, tiene que ser con esas claridades sobre la mesa. Bien, nos vamos ahora a información internacional. Joe Biden dio su primer discurso ante el Congreso de los Estados Unidos después de 100 días de mandato y dio nuevas señales potentes respecto al giro que pretende dar la administración demócrata, en particular en materia económica. Anunció un plan para la clase media de 1,8 billones de dólares, trillones en el caso norteamericano o en inglés. No podemos parar ahora, fue el mensaje de Joe Biden con el que pretendía dar impulso a este proyecto que busca básicamente generar apoyos directos a la clase media. Este plan de familias estadounidenses incluye, por ejemplo, ayuda a las familias directas para pagar cuidado infantil, hacer que los colegios comunitarios sean gratuitos en los primeros 2 años, mejorar el sistema de becas para estudiantes de bajos ingresos, entre otros aspectos. Desde el punto de vista tributario, es llamativo también que pone el foco nuevamente en los altos ingresos en los Estados Unidos. El mandatario propone aumentar los impuestos para quienes ganan más de $400,000, subiendo la tasa impositiva desde 39,6% a 39,6%, desde el 37% actual. Y busca también eliminar cierto tratamiento fiscal, ciertas exenciones de las ganancias de capital para los que ganan por sobre el $1.000.000. No es un impuesto a los súper ricos propiamente tal como algunos han interpretado, pero sí es una reforma que pone más peso tributario, más carga definitivamente en los grandes patrimonios o los grandes ingresos más bien, ¿no? Porque esto tiene que ver con los flujos anuales y no con el patrimonio específicamente. Se destinarán, como decíamos, $225,000 millones al cuidado infantil, otro tanto al Programa Nacional de Licencia Familiar, y hay un mensaje en definitiva que lo que busca es generar un estado de bienestar en un giro, como decíamos, completo, drástico, que busca romper, decía el propio Biden, con ciertas lógicas que permanecían desde la década del 80, desde la época de Ronald Reagan. Parte del mensaje que ratifica otros anuncios similares, por ejemplo, con su plan de estímulo fiscal anunciado en medio de la crisis. 8:19. Momento de irnos a una pausa y volvemos de inmediato con nuestro segundo bloque aquí en Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta en Agenda Económica 8:22 para abordar un tema que ha generado harta preocupación en la industria de los servicios básicos, pero también en el mundo político y en el gobierno, por cierto. Tiene que ver con esta ley que permite evitar el corte ante el no pago de los servicios básicos. Se implementó en medio de la pandemia. La ley vence el próximo 4 de mayo, pero ayer en el Senado se aprobó en sala el proyecto que busca extender esta norma y que pretende también abordar asuntos de fondo respecto a la capacidad de pago a futuro que tengan los clientes que están morosos. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto a esta hora con Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Rodrigo, bueno, este proyecto de ley lo que busca es extender este beneficio por un tiempo, pero requiere también abordar con una mirada de mediano y largo plazo la situación en la que van a quedar estos clientes que están morosos. ¿Cómo ven primero ustedes este proyecto en particular? Sí, mira, tal como hemos señalado en las sesiones en las cuales hemos sido invitados, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, nosotros comprendemos totalmente la intención que ha habido desde la primera ley de servicios básicos, que por primera vez ya hace bastante tiempo señaló
por un lado, el no corte de los suministros básicos durante el periodo de pandemia. Este plazo se ha ido prorrogando en el tiempo. Hoy día ya vamos a cumplir más de un año desde que comenzamos con el no corte de suministros, primero con un acuerdo con el gobierno y luego a través de 2 leyes, esta sería la tercera. Y hemos señalado también que hay un problema de fondo que va más allá de prorrogar simplemente los plazos. De hecho, la prórroga indeterminada de los plazos de algún modo está generando un problema aún mayor, porque hoy día hay personas que están con deudas acumuladas muy grandes, con problemas que sabemos económicos y de empleo en el país, que nos hacen pensar, y así ha sido también señalado por diversos parlamentarios, que muchos de ellos difícilmente van a tener condiciones para poder pagar una vez que termine en algún momento esta prórroga indeterminada que hemos tenido. Rodrigo, ¿ustedes tienen una estimación de la deuda promedio, por ejemplo, que acumulan en su sector? Pues la verdad es que hablar de promedio siempre oculta las realidades. En promedio todos somos muy distintos de cómo somos individualmente. Pero efectivamente lo que podemos decir es que hoy día estamos hablando del doble de lo tradicional. Tenemos más o menos el doble de clientes morosos que lo tradicional hace un año, por ejemplo, y más o menos el doble de deuda de los clientes que están morosos. Ajá. Rodrigo, ¿y cuál es la vía para salir de ese problema, del de fondo que planteabas tú, que no tiene que ver con la extensión solamente? Exacto. A ver, nosotros la verdad es que empatizamos mucho con lo que se ha venido discutiendo justamente en el Senado, que es buscar fórmulas que permitan, como ha ocurrido en varios otros países, tanto de nuestra región como Colombia o Perú, o en el caso de Europa, en el cual ha habido esfuerzos colectivos por parte del Estado, por parte de las empresas, por parte de los propios clientes, para poder hacer frente a esta dificultad. Lo que hoy día vemos como muy difícil de imaginar es que personas que masivamente no han podido pagar la cuenta actual, la cuenta normal, puedan ser capaces de durante 3 o 4 años, como señala la nueva ley, estar pagando hasta una cuenta y media. Es decir, si pensamos que una cuenta promedio puede ser de 20.000 o 30.000 pesos y las personas no han podido pagar 20.000 o 30.000 pesos, es muy difícil imaginar que en el corto plazo van a ser capaces de pagar 40.000 o 50.000. Sí, claro. Sí, se entiende. Y desde el Congreso están proponiendo sistemas solidarios, precisamente, Rodrigo, para tratar de abordar este tema con los clientes, por supuesto, que tendrán que hacerse parte de... cargo más bien de parte de esa deuda, las empresas y el Estado, con mecanismos de más largo plazo. ¿Es una fórmula que a ustedes les acomoda? ¿Qué parte asume la misma empresa respecto a ese mecanismo, Rodrigo? A ver, lo primero es señalar que las empresas han estado asumiendo un costo muy significativo desde el principio, porque dado que la normativa establece que las cuotas son sin ningún tipo de interés, el costo financiero, que es muy alto, del crédito que le estamos dando en definitiva a los clientes, ya es un aporte muy significativo. Al mismo tiempo estamos abiertos a explorar distintas fórmulas. Yo no quiero entrar en el detalle, primero porque desconozco el detalle de lo que han planteado los senadores, por ahora se ha planteado en términos bastante generales, pero al mismo tiempo porque se ha planteado la idea de armar una mesa de trabajo, creemos que eso es una muy buena idea, en la cual participen tanto el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social, y que nos permitan en conjunto encontrar una fórmula que sea la adecuada. Pero esa fórmula, efectivamente, nosotros no tenemos ningún reparo ni ninguna limitación a distintas alternativas y estamos abiertos a buscar aquello que sea mejor para los clientes y las familias. Pero lo que parece claro es que el Estado tendrá que poner dinero sobre la mesa, ¿no? O sea, entregar subsidios respecto a estas deudas. ¿Cómo lo ven ustedes? No, nosotros entendemos que el Estado ha tenido una carga fiscal muy significativa en el último tiempo y que por tanto, evidentemente, hasta ahora la posibilidad de encontrar recursos estatales ha estado limitada a ciertos aspectos. Sin embargo, por ejemplo, fórmulas como garantías estatales, como ocurre con la banca. Uno mira que en el caso de la banca se han entregado todo tipo de garantías estatales para promover la economía. Creemos que fórmulas como esa u otras fórmulas como los subsidios, como ocurre en el caso del agua potable, son fórmulas que en el caso de los servicios básicos corresponden. La verdad es que cuando uno piensa cuáles podrían ser los dos grandes objetivos que tendría un Estado en estos momentos, y
efectivamente superada la pandemia, porque estamos pensando en todo esto una vez que la pandemia sea superada. Es reactivar la economía, reactivar el empleo, pero que al mismo tiempo las personas cuenten con suministros básicos. Sí, una última pregunta. ¿Cuál es el riesgo, si es que no se aborda este tema a fondo y a tiempo además? ¿Cuál es el riesgo para el sector? Bueno, la verdad es que el riesgo es para el país. La verdad es que los sectores, especialmente servicios públicos, estamos destinados a prestar justamente un servicio público y efectivamente sin esos recursos se compromete la calidad de ese servicio público en adelante. Pero yo no quiero entrar en este tipo de temas que pueden parecer amenazantes. Más bien, la idea es encontrar una solución en conjunto, porque lo que no es posible es pensar que simplemente prorrogando los plazos vamos a encontrar una solución. Bien. Porque prorrogar los plazos, si bien genera un alivio, lo que hace es acumular más deuda como está ocurriendo hasta ahora. Bien, Rodrigo Castillo, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buen día. 8:29. De esta forma estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias internacionales. Jacinta Molina con Conexión Global.